La temática es herramienta cubierta. Conceptos generales. La herramienta cubierta te permite crear un elemento planar que se usa para cubrir un área determinada. Este elemento generalmente se ubica por encima de los muros y pilares, teniendo muchas variantes ya sea en su forma y también en sus usos. Las cubiertas también se entienden como un plano que está sujeto a un ángulo de giro. La altura de la cara inferior de la cubierta se define por la altura de la línea de pivote. En esta herramienta la encontramos en la paleta de herramientas, ubicado en la parte izquierda de la interface. Cuando ubicamos la herramienta cubierta nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha aparecerá una ventana de favoritos con diferentes tipos de cubiertas que Archicad te permite construir por defecto. Hay que tener presente que no son las únicas cubiertas que existen. El programa permite crear otras con diferentes características. Se puede elegir cualquiera de esas cubiertas que el programa nos brinda. La elección que hagamos dependerá de lo que deseamos conseguir. Entre los tipos de cubiertas favoritas que nos brinda el programa tenemos 4: cubierta genérica, cubierta inclinada metal, cubierta inclinada tejas y cubierta plana. En este caso elegiremos de forma inicial cubierta genérica. En posteriores ejercicios veremos, trabajaremos y crearemos con otro tipo de cubiertas. Método geométrico. Los métodos geométricos en la herramienta cubierta son las opciones que el programa te brinda que determine qué tipo de cubierta va a usar. En el caso de las cubiertas existen dos tipos de métodos geométricos: método geométrico plano simple, método geométrico plano múltiple. El elegir cualquiera de los dos dependerá del tipo de proyecto que estemos realizando. El método de plano simple te permite realizar una cobertura con un solo plano y por consecuencia con una sola inclinación. El método de plano múltiple te permite realizar una cobertura con dos o más planos de construcción. No hay que confundir el método geométrico con el método de construcción. Cada uno de los dos métodos geométricos antes mencionados tiene sus propios métodos de construcción. Método de construcción. Los métodos de construcción están directamente relacionados con el método geométrico. Al definir, por ejemplo, el método simple, el método geométrico simple, se van a vincular con 3 opciones para el método de construcción. Asimismo, por ejemplo, para el método de planos múltiples, si le hacemos clic, automáticamente el método de construcción va a cambiar y se van a poder visualizar 3 opciones de construcción, pero para el método mencionado. Método geométrico de planos simples. Tiene 3 formas de construcción: cubierta compleja, cubierta rectangular girada. Cubierta compleja. Para desarrollar la cubierta compleja se ha creado un recinto de 8 por 8, el cual está compuesto por muros y forjados que ya se han desarrollado en las sesiones anteriores. A continuación vamos a proceder a crear la cubierta. Nos vamos a la barra de herramientas y hacemos clic en donde dice Roof Tool. Entonces nos aparece automáticamente en la barra los parámetros de todo lo que tiene que ver con cubiertas. Como ya se había mencionado, tenemos 2 métodos de cubierta de geometría. Entonces nos vamos acá a los simples y está compuesto por 3. Nuevamente, como se había mencionado, vamos a comenzar con el primero, que es el método complejo de construcción, y vamos a proceder a crear. Habiendo habilitado el método de construcción, vamos a crear. Entonces vamos a crear una línea de referencia allí, y la flechita que nos aparece, que es como un ojito, nos va a indicar hacia dónde va a estar elevado nuestra cubierta. Entonces vamos a señalarla hacia el lado derecho. Le hacemos clic y ahora sí se nos habilita un lapicito, el cual nos indica que podemos dibujar cómo queremos que sea la cubierta. Entonces vamos a hacerle un modelo a esta cubierta y la vamos a proceder a crear, quizá de alguna manera.
y lo cerramos. Y automáticamente se convierte en nuestra cubierta. Ahora, en algunos casos suele suceder que sale un botoncito luego de haber creado la cubierta. Ustedes solamente le van a dar clic en continuar y automáticamente les va a aparecer eso. Entonces, después de haber creado la cubierta, como pueden ver, se ve en proyección, solamente en proyección la cubierta. Para poder ver la cubierta completa, lo que vamos a hacer es ir al navegador y activar el segundo nivel. Vamos a dar doble clic y como pueden ver, acá se ve la cubierta cortada. Entonces, ahora vamos a editar esta cubierta. Vamos al cursor, hacemos clic a la cubierta y se activan nuevamente los parámetros. Le hago clic en lo que es cubierta y me va a aparecer los parámetros de la cubierta. Entonces, la altura de la cubierta es 250 para mi caso, porque de altura de piso a techo es 250. Luego puedes trabajar en la parte derecha con estructuras básicas o con estructuras básicas o con estructuras compuestas. Entonces yo quiero una simple básica y en la simple puedes modificar el grosor de la cubierta, sin embargo en la compuesta ya no. Entonces, como yo quiero alterar el ancho o el grosor, entonces yo le voy a poner de 10 centímetros. También puedes editar sus ángulos, a cuál ángulo o al porcentaje, perdón, el porcentaje que quieres que tenga la inclinación. En este caso está en 10, la voy a dejar en 10. Y por ejemplo acá donde dice Timber Roof, abrimos esta lista y esta nos permite cambiar el material de la cubierta. Entonces podemos dejarlo ahí o podemos colocar otro material. Por el momento la vamos a dejar allí como está. Luego le voy a dar OK y voy a verificar todo esto en la vista 3D. Me voy a la vista 3D y verifico exactamente. Entonces voy a moverlo y puedo verificar de que se ha construido la cubierta con la forma que se le ha dado. Cubierta rectangular. A continuación vamos a crear una cubierta rectangular dentro de un recinto de 8 por 8. Entonces nos vamos a ir dentro de herramientas y vamos a hacerle clic a la herramienta Roof, que es cubiertas, y a continuación nos vamos al método simple y dentro del método de construcción nos vamos al rectangular. Ahora vamos a colocar la línea de acá, la línea base, y vamos a dirigir hacia dónde va a estar la inclinación y le vamos a dar clic acá con el ojito y a continuación nos aparece un lápiz. Ese lápiz nos va a permitir dibujar. Entonces vamos a dibujar la cubierta de esta manera y hacemos clic y ya está dibujada nuestra cubierta. En el segundo nivel podemos apreciar mejor la cubierta. Vamos a seleccionarla, la cubierta, para poder mejorar alguno de sus parámetros. Por ejemplo, las alturas es de 250. Como ya les había explicado, en los niveles que yo tengo es de 2.50, por ello está la altura a 2,50 m. Quiero, acá sale como una cubierta compuesta, y yo voy a colocar una cubierta simple y voy a modificar el grosor, le voy a poner 10. Luego voy a modificar, se puede modificar la pendiente, sin embargo, bueno, yo lo voy a dejar en 10%. Y se puede cambiar el material también, al igual que en la otra cubierta. Y por ejemplo le voy a colocar una cubierta por ejemplo le voy a colocar esta de acá, cualquiera en realidad, ¿no? Luego ya cuando se hace una edificación determinada ya se le coloca el material que se necesite. Solamente por el ejemplo vamos a colocar cualquiera y luego le vamos a dar OK y automáticamente se hacen las modificaciones respectivas. Luego vamos a comprobar en el 3D y como pueden ver
se crea la cubierta. Y bueno, eso sería todo con respecto a la creación de cubiertas rectangulares. Cubierta rectangular girada. A continuación vamos a colocar una cubierta rectangular girada. Nos vamos a la barra de herramientas, hacemos clic en cubierta, en geometría le vamos a dar el simple, en la construcción, método de construcción le vamos a dar la tercera opción, que es la rectangular girada. A continuación vamos a hacer una línea de referencia y la vamos a colocar de esta manera acá. Allí. Y con el ojito vamos a señalar hacia donde queremos que esté inclinado, le vamos a dar allí. Y a continuación vamos a crear esta línea y la vamos a colocar allí. Entonces ya tenemos nuestra cubierta. Y a continuación lo que vamos a hacer es darle clic en el segundo nivel para ver más o menos cómo ha quedado. Vamos a hacer las configuraciones respectivas, seleccionamos y se activa automáticamente. Y en esta oportunidad lo vamos a dejar, por ejemplo, con la cubierta que está allí, no hay problema. Y le vamos a dar OK, todas las configuraciones ya están. Y me voy a ver a la parte 3D y como podemos ver, acá se ve la cubierta girada. Ahí está. Método geométrico de planos múltiples. Tiene tres formas de construcción: cubierta compleja, cubierta faldón rectangular, cubierta faldón rectangular girada. A continuación vamos a crear una cubierta compleja. Para ello necesitamos haber creado un recinto de 8×8 o de las medidas que ustedes deseen. Vamos a la herramienta Roof Tool o cubierta. Nos vamos dentro del método de geometría, nos vamos de planos múltiples al método planos múltiples y acá nos aparecen en construcción, en el método de construcción nos aparecen tres opciones. Vamos a comenzar con la primera y comenzamos a generar puntos de cualquier forma que queramos que sea la cubierta. Y le damos clic y aparece allí nuestra cubierta. Vamos a verificar cómo se ve en el segundo nivel y podemos ver que se ve así. Aparentemente se ve muy inclinado con un porcentaje bastante alto. Vamos a editarla. Antes de ello vamos a hacer clic en la cubierta para que se edite esa cubierta que hemos seleccionado. A continuación vamos a colocarle un 20% nada más, que sea la inclinación, y el resto está bien. Le vamos a dar OK y aparentemente vemos cómo es el cambio, ¿no? Ahora vamos a trasladarnos a la vista 3D y acá podemos visualizar mejor. Entonces esta es nuestra primera opción de cubierta compleja con planos múltiples. Cubierta faldón rectangular. Vamos a crear este tipo de cubierta. Nos vamos a ir a las herramientas de cubierta y nos vamos a la segunda opción y a continuación vamos a comenzar a crear. Simplemente le hacemos clic allí y comenzamos a colocar más o menos donde queremos y automáticamente nos aparece esta cubierta con el faldón. Hacemos clic nuevamente para poder colocar algún parámetro. Por ejemplo, sumamente empinado está el porcentaje de la cubierta, entonces por ello le vamos a poner 20 y simplemente le vamos a dar OK. Ahora vamos a verificarlo, todo esto, todos los ajustes en el 3D.
y así es como queda este tipo de cubierta. Cubierta faldón rectangular girado. Vamos a proceder a dibujar este tipo de cubierta. Vamos a darle clic en Roof Tool y nos vamos al tercer punto, al tercer método del método simple, del método múltiple, de planos múltiples. Le vamos a dar clic a la tercera opción y simplemente procedemos a dibujar este tipo de cubierta. Vamos a darle clic allí y terminamos allí y vemos que se ha construido la cubierta. A continuación vamos a ver cómo está la edición y efectivamente la pendiente de esta cubierta está muy alta. Vamos a bajarle de lo que estaba en 45, vamos a colocarle 20, le vamos a dar OK y a continuación obviamente también hay que hacer que acá también hay que hacer ahínco de que acá podemos cambiar el nivel en caso de que nos hayamos confundido con algún nivel de piso a techo. Entonces se puede hacer las configuraciones correspondientes. Vamos a darle OK. En caso del ejemplo que estoy dando no hay ningún problema, está bien configurado y le voy a dar OK. Y a continuación voy a proceder a ver al 3D y como pueden ver es cómo se ha construido la cubierta. Y bueno, eso sería todo. Geometría y posicionamiento. Después de ver el método geométrico de construcción de cubiertas, ahora veremos sobre su geometría y posicionamiento. Para ello usaremos como ejemplo una cubierta de plano múltiple, respecto a las ediciones que se realizarán con respecto a la geometría y posicionamiento de cubiertas. Desarrollaremos los pisos vinculados, dimensión de la cubierta, inclinación, estructura y otros. Para entrar en las opciones de geometría y posicionamiento nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono de la cubierta. Al activar el icono aparece una ventana de diálogo donde aparecen las opciones antes mencionadas, las cuales empezaremos a editar. En el cuadro de diálogo vemos varias pestañas con diferentes opciones. En este caso nos dirigimos a la geometría y posicionamiento. Piso de origen. En la parte izquierda de la ventana de definición de selección de cubierta encontramos un gráfico donde nos indica los datos que intervienen en posición de la altura que se va a ubicar nuestra cubierta. Como ya hemos indicado, la cubierta tiene que estar por encima del nivel de los muros y vigas terminadas. En nuestro ejemplo le ponemos 2.50 metros. En la parte inferior se observa la opción donde se muestra el nivel donde nace la cubierta. En nuestro caso se inicia en el piso más bajo. En la parte superior hay la opción donde se puede elegir hasta qué nivel va a llegar la altura de la cubierta. Hay que tener presente que si en esta opción se elige un nivel, la altura del elemento será vinculado con el piso superior. Por lo contrario, si se elige la opción vinculado, la altura se podrá colocar de forma directa. Archicad en este caso nos permite colocar como dato directo la altura desde donde se inicia la cubierta. En otros casos tenemos que colocar la distancia que está por encima del nivel. Hay que tener en cuenta qué altura tiene todo el nivel de piso. En nuestro caso le colocamos a cada nivel 2.50 metros. Esto hará que al construir la cubierta, esta se apreciará como proyección en el nivel bajo, por encima de los 2.50. Pero si nos dirigimos al nivel superior, esta se observará completamente. Pendiente de la cubierta. En la parte derecha de la ventana de selección de cubiertas encontramos las opciones para determinar la pendiente. El programa nos brinda dos opciones, colocarle por porcentaje o por ángulo de inclinación. Nosotros elegimos el porcentaje. Por defecto aparece con un porcentaje de inclinación de 45%, lo que es bastante elevado, pero el valor lo define el usuario dependiendo del proyecto que esté realizando. Nosotros le vamos a colocar 10% de pendiente. La dimensión que se establezca al pilar puede ser simétrica o también asimétrica. Inclinación de la cubierta.
Con respecto a los extremos de la cubierta, el programa nos permite tres formas de final: perpendicular, vertical y perpendicular con ángulo. Estructura del núcleo. Otra de las opciones a editar que tenemos dentro de la pestaña Geometría y Posicionamiento es la estructura. Al construir una cubierta, el programa nos da dos opciones de estructura: básica y compuesta. La estructura básica nos permite establecer el espesor de la cubierta, junto con su material de acabado. La estructura compuesta no nos permite establecer el espesor de la cubierta porque, como ya lo indicamos en sesiones anteriores, los compuestos son elementos que Archicad te brinda por defecto y que tienen una composición más detallada y compleja, donde a cada una de las capas de material que forman este compuesto se le asigna una dimensión. Hay que recordar y tener presente que, si deseamos realizar un compuesto personalizado para nuestras cubiertas, la podemos crear con las características que nosotros deseemos. Geometría de plano múltiple. En este apartado el programa nos permitirá editar los niveles de la cubierta, tamaño del alero y los planos que componen una cubierta curva. Para acceder a estas opciones nos dirigimos a la pestaña indicada. Niveles de cubierta. En la parte superior de esta pestaña tenemos la opción para agregar niveles en la cubierta. Por defecto el programa crea la cubierta con un solo nivel. Nosotros, usando el ejemplo anterior, convertiremos la cubierta a dos niveles. Cuando creamos el otro nivel, el programa nos solicita que indiquemos el ángulo de inclinación y la altura del nivel recién creado. Si nosotros vemos en 3D, nos damos cuenta de los dos niveles que tiene la cubierta. Proyección de alero. En la parte inferior de esta pestaña tenemos la opción para determinar la dimensión del alero, que puede ser definido por una distancia o de forma manual. Resolución de curva. También tenemos la opción para determinar la cantidad de caras que tendrá una cubierta circular. Para probar esta herramienta construimos una cubierta circular en la cual modificamos la cantidad de cara que las componen. Planta y sección. La opción de planta y sección está dividida en 4 partes, las cuales son vista en planta, superficie de corte, contornos y tramas envolventes. Cada uno de ellos maneja sus propias configuraciones de edición. En la pestaña Vista en planta tenemos las siguientes opciones. Por ejemplo, en el cuadro Vista en planta existen 3 subtítulos, el cual es Mostrar en pisos, Vista de planta y Mostrar proyección. Por otro lado tenemos otro punto importante que es Superficies de corte, donde me indica sobre escribir plumas, pluma del contorno y pluma de la trama. Otro punto es contornos, que tiene sus subpuntos, que es líneas no cortados, pluma línea no cortados, líneas proyección y pluma de línea por encima. Luego tenemos tramas envolventes, donde tiene los subpuntos de trama envolvente, usar trama, pluma de la trama, de relleno, pluma de la trama, luego orientación de trama, alinear con la pendiente y distorsionar. Si cambiamos los valores u opciones antes mostrados, la representación de la cubierta cambiará automáticamente como se muestra en la imagen. Modelo. En la opción Modelo de la ventana de definición de cubiertas podemos asignarle un tipo de material a cada una de las caras del elemento. En la pestaña podemos ver la opción sobre Escribir superficie. En ella podemos darnos cuenta que tiene una opción, la cual determina todas las superficies de la cubierta. Por defecto estas opciones se encuentran desactivadas, pero si deseamos encenderlas, nos pasamos sobre ella y le damos clic. En nuestro caso, activaremos 3 superficies, lo que hará que la pestaña de su costado se active y se pueda asignar cualquier material. Con la lista de materiales desplegados optamos por la parte superior, tejas españolas, le damos clic en OK, la cara inferior y lateral la dejamos con el material que tiene por defecto. Hay que tener presente que el material asignado se observa mejor en la vista 3D. Clasificación y propiedades. En Archicad todos los elementos son paramétricos y están sujetos a cambio.
por lo cual en la pestaña Clasificación y Propiedades podemos definir datos sobre la cubierta como puede ser tipo de elemento, función, estado de conservación, posición, entre otros tantos datos. Esto nos sirve para poder administrar los recursos de cada elemento creado. Para ello nos dirigimos a la pestaña y desplegamos la pestaña y aparecen los siguientes grupos de edición: clasificación, rehabilitación, clasificaciones generales, construcción principal, ambiental y propiedades IFC. Por ejemplo, tenemos ID categorías. Dentro de ID categorías tenemos los subpuntos de ID, función y función estructural y posición. Luego tenemos el punto de rehabilitación, que tiene subpuntos estados de rehabilitación y mostrar en fase de rehabilitación. Luego tenemos el subpunto de clasificaciones generales, donde encontramos los subpuntos índice de resistencia al fuego, combustible, transmitancia térmica, clase de transmisión sonora. Luego tenemos el punto construcción principal con su único subpunto tipo de construcción. Luego tenemos ambiental con sus subpuntos ciclos de vida ambiental, clase ambiental, vida de servicio y energía almacenada. Y por último tenemos a las propiedades IFC. Cubierta compuesta. El uso de cubiertas compuestas es de gran importancia en la labor de diseño, sobre todo cuando no encontramos entre los modelos que nos da el programa un tipo de cubierta que se ajuste al trabajo que estamos realizando. Es por ello de que vamos a crear una cubierta compleja. Entonces, para ello, previamente he realizado ya un recinto de 8×8 y le vamos a crear la cubierta compleja. En esta ocasión nos vamos a ir a Options, luego Element Attributes y luego nos vamos a Composites. Luego nos vamos a New para crear esta nueva cubierta y le vamos a poner cubierta CIS. Y a continuación le vamos a dar OK. Y automáticamente se crean las capitas. Ahora vamos a crear 4 de estas capas. Entonces vamos a hacer 3 y 4. Y vamos a comenzar a colocarle materiales. Entonces la primera va a tener un hormigón estructural. Esta otra va a tener lo que es un... Por acá está. Plaster gypsum, que es un yeso. Un enlucido de yeso. Luego vamos a colocarle una membrana waterproof, resistente al agua, resistente a las lluvias. Y por último vamos a colocarle una madera, pero una madera de cubierta, o sea un timber roof. Y a continuación vamos a colocarle datos. Entonces el primero le vamos a colocar 0.03, ¿no? El espesor, es decir, a la membrana también 0.03. Al plaster gypsum, que es el yeso, le vamos a colocar 5 centímetros y al concreto estructural le vamos a colocar 20. Entonces ya tenemos, también le podemos colocar 10, a ver, le vamos a colocar 10 mejor. Ahí está. Y a continuación, antes de darle el OK, vamos a revisar este punto que dice Use With. Y acá se puede usar esta cubierta para todo, pero en realidad solamente queremos que sea para cubiertas en realidad. Entonces este es un muro, no va, el forjado no va y este tampoco va y solamente nos quedamos con cubierta y le vamos a dar OK. A continuación vamos a proceder a crear una cubierta de geometría múltiple y vamos a colocar, por ejemplo, a cualquiera de estas, ¿no? De estas 3 opciones de métodos de construcción y vamos a buscar el cubierta CIS, le damos OK y comenzamos a crear nuestra cubierta. Por ejemplo, le podemos dar algo así. Allí y nuestra cubierta se creó. Ahora vamos a modificarla, seleccionamos y modificamos, por ejemplo acá la altura, la pendiente es demasiado, tiene 45, le podemos dar 20 y le vamos a dar OK.
y a continuación procedemos a verla en el 3D. Entonces vamos acá a girar y podemos ver las distintas capas que le colocamos, ¿no? Con todas las especificaciones hechas al momento de crear esta cubierta compuesta. Y así es como se crea una cubierta compuesta. Espero lo puedan practicar. Favoritos. Los elementos favoritos son aquellos que son usados constantemente por sus características, las cuales se ajustan en forma general de los proyectos. En el caso de las cubiertas podemos crear y asignarle un compuesto personalizado para luego guardarle en la lista de favoritos, lo que nos permitirá que tengamos un alcance rápido cuando estemos realizando nuestros proyectos. La cubierta favorito lo encontramos en la paleta de información que se ubica en la parte izquierda de la paleta de información. Una de las ventajas de usar favoritos es que si las cubiertas que tengo por defecto no se ajustan a los requerimientos que necesita mi proyecto, podemos crear nuevas cubiertas favoritas y usarlos directamente, lo que optimiza el tiempo de trabajo y evita que tengamos que crearlas en muchos momentos en el desarrollo del trabajo. Para crear un favorito procedemos a realizar una cubierta compleja al cual le damos las características específicas. En nuestro caso usaremos la cubierta que hemos creado hace un momento, en la cubierta sys. Una vez creado el componente usado para nuestra cubierta, encontramos la ventana de diálogo de definiciones y nos dirigimos al icono de la estrella, ubicado en la parte superior izquierda. Al momento de darle clic al icono se abre una ventana de favoritos, donde encontramos las cubiertas que Archicad nos brinda por defecto. En esta ventana de favoritos encontramos 4 tipos de cubierta: cubierta genérica, cubierta inclinada de metal, cubierta inclinada tejas, cubierta plana. Para crear un nuevo favorito de cubierta nos dirigimos al icono Nuevo favorito. Al darle clic aparece una ventana donde le colocaremos el nombre de la cubierta Nueva favorita. Cuando le damos OK, la nueva cubierta aparece en la lista de favoritos. Intersección entre cubierta y muros. Para realizar este ejercicio vamos a tener nuevamente un recinto de 8×8 y vamos a colocarle una cubierta, cualquier tipo de cubierta. Por ejemplo, le vamos a colocar una rectangular. Creamos el punto de referencia y a continuación procedemos a crear. Y pues como pueden ver en la parte 3D, pues se coloca la cubierta, pero el muro no llega hacia la cubierta. Para ello necesitamos intersectar estos dos elementos, tanto la cubierta como los muros. Para ello vamos a seleccionar los muros, vamos a seleccionarlos uno a uno, van presionando la tecla Shift y van picándole uno a uno a los 4 muros. A continuación los vamos a editar, vamos acá y les vamos a poner 2 metros más y le vamos a dar OK, de modo de que queden de esta manera. Luego le vamos a dar clic en la cubierta, Shift, cubierta, clic, y vamos a aplicarle a este icono donde dice Trim Elements to Roof Shell. Le damos clic y automáticamente le damos Trim. Y como pueden ver, se realiza la operación de que todo está ahora sí parejo y corresponde la cubierta con los muros. Y esto sería todo. Si ustedes practican, van a poder lograrlo. Los pasos son sumamente sencillos. En todo el video tutorial se desarrolla uno a uno las partes y yo sé que van a poder lograr generar cubiertas muy interesantes.